Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Gracias a Dios que ya estamos en la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. Ya este trimestre se está finalizando y pues la verdad que sigo insistiendo en que hemos tenido una lección muy interesante y con mucho todavía que analizar, que abordar, pero bueno, la realidad es que no es suficiente y pues este comentario, lo que hemos estudiado en la lección, es solamente un bosquejo, una pincelada, ¿no? Yo creo que es algo que al final de cuentas debe motivarnos, debe inspirarnos para que nosotros podamos seguir indagando, investigando, estudiando el tema del conflicto de los siglos, el tema de la segunda venida de Cristo Jesús, de los acontecimientos finales antes de la venida de Cristo, de las profecías, y de esta manera pues prepararnos para la venida de Cristo y también pues anunciar a las personas que aún no conocen acerca de lo porvenir, de lo que está en el futuro ya escrito. Y que bueno, ojalá que al finalizar este trimestre podamos realmente pues ser motivados a eso, a seguir investigando, a seguir indagando. En lo personal, he tenido la oportunidad de leer El conflicto de los siglos en repetidas ocasiones, pero la verdad que durante este trimestre me ha vuelto a inspirar a tomar nuevamente este libro y creo que debe ser algo que cada uno de nosotros después de esta lección debemos volver a dar un repaso nuevamente y ojalá que lo hagamos porque al menos en lo personal, créeme, lo vamos a volver a retomar y de esta manera pues poder entonces analizarlo con más detalle, con mayor profundidad y sobre todo que todo lo que hemos aprendido pueda quedar bien claro, bien grabado en nuestra mente. Entonces, animarte especialmente a eso, creo que es algo que esta lección tiene que motivarnos a hacer, ese deseo por conocer más de la palabra de Dios. Pero bueno, ya no voy a seguir hablando más acerca de eso, sino que vamos a entrar entonces en la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024 y el título de la lección es El conflicto inminente. El conflicto inminente y el versículo para memorizar de esta semana nos presenta dos afirmaciones, dos enunciados que son muy significativos. El versículo está en Juan capítulo 17, versículo 17 y dice allí la palabra de nuestro Dios: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Te decía, dos enunciados que son muy significativos, que son muy importantes. Santifícalos en la verdad, porque en pocas palabras, tu palabra es verdad. Y creo que es importante tener bien presente esto, porque al final la palabra de Dios será la única ancla, el único timonel del cual el ser humano podrá aferrarse, podrá confiar, podrá verdaderamente saber que va en la dirección correcta, que está seguro, porque justamente en la palabra de Dios es donde encontramos la verdad y la verdad no es otra cosa más que Cristo Jesús. Entonces, tener la palabra de Dios en nuestra vida, por eso es lo que te decía hace unos momentos y disculpa que lo retome, pero creo que es importante mencionarlo. Por eso es importante saber que realmente después de esa lección no podemos decir, bueno, ya acabó el trimestre, cerramos y nos vamos y esperamos hasta que vuelva a repetirse la temática. No, creo que es algo que debemos realmente retomarlo para que así entonces podamos entonces ver, valga la redundancia y perdón por la repetición, pero podamos en este caso compartir y prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Así que creo que es muy importante verdaderamente afianzarnos en las verdades de la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarte antes de entrar a la lección de esta semana a que compartas allí en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la lección. Por favor, me gustaría leerte. Recibimos comentarios y demás, pero me gustaría leerte puntualmente cuál ha sido tu parte favorita de la lección, cuál ha sido la parte que más te ha gustado. Igual si tienes alguna duda, algún comentario, pues escribirlo allí. En la medida de lo posible trataremos de responder a los comentarios, pero sí me gustaría que compartieras con nosotros cuál ha sido tu impresión
con la lección de esta semana y de esta manera pues enriquecer más aún este espacio. Y bueno, la lección de esta semana básicamente es un análisis de específicamente el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero antes de entrar al capítulo 13 hay otros puntos que la lección nos plantea que también pues son como la sobremesa para en este caso abordar el capítulo 13 de Apocalipsis. Y la lección de esta semana la vamos a dividir en tres partes importantes. Número 1, la adoración en el centro del conflicto. Número 2, la crisis venidera. Y número 3, las dos bestias de Apocalipsis 13. En estas tres partes vamos a dividir nuestra lección de esta semana. Y vamos a ir a la primera parte, la adoración en el centro del conflicto. ¿Por qué la adoración en el centro del conflicto? Porque mira, básicamente la adoración es justamente el motivo, la razón por la cual surge el conflicto entre el bien y el mal. Y mira, para ello creo que hay que ir desde el inicio de esta lucha entre el bien y el mal. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, la Biblia nos habla que en el cielo hubo una gran batalla. Ya lo hemos abordado en otros momentos. Y esa batalla que se da en el cielo entre Cristo y Satanás es una lucha, en este caso, porque Satanás presenta sus argumentos de que, bueno, Dios no es el único que merece adoración. Él deseaba la adoración también. En este caso, Dios mostrando que pues realmente Satanás es un ser creado y que el único que merece adoración pues es en este caso él. Y mira, es allí donde se da entonces esa lucha por primero ganar en este caso el cariño, ganar el corazón de los ángeles, de los seres creados en otros mundos y también por supuesto, en este caso de Adán y Eva. Tristemente, el mundo en el que nosotros estamos es el mundo que cede ante los engaños, que cede ante las propuestas de parte de Satanás y ante la invitación de que Satanás pues siembra la duda en el corazón de Adán y de Eva. Y es allí donde entonces comienza básicamente el conflicto entre el bien y el mal. Sin embargo, este conflicto por la adoración en el corazón del ser humano es algo que se ha venido o que se sigue dando, mejor dicho, a lo largo de los años y que incluso llega hasta los últimos días de la historia de esta humanidad. Y mira, Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 justamente nos muestra nuevamente el tema de la adoración en medio de este conflicto y lo presenta justamente en el contexto antes de la venida de Cristo Jesús, en el contexto de los últimos momentos de la historia de esta humanidad. Y mira lo que dice allí Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, dice la palabra de Dios: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado de Dios para el ser humano en los últimos días antes de su segunda venida sigue siendo básicamente el mismo. Sigue siendo un llamado a la adoración, un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un llamado básicamente a la observancia del día sábado, porque el llamado del versículo 7 es básicamente una referencia a reconocer a Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador, como nuestro redentor. Y es justamente lo que el sábado pretende hacer. Cada semana el sábado pretende recordarnos que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro redentor. Y entonces
El saber todo esto es algo que nos tiene que llevar verdaderamente a esa adoración real a nuestro Dios. Y creo que eso es algo realmente importante que debemos tener presente en nuestra mente cada semana, ¿no? Y que Dios ha tratado de imprimir, de colocar en la mente del ser humano cada semana, que no lo olvide. Y sin embargo, pues Satanás está haciendo todo lo posible por desviar al ser humano de esa adoración real, de llevar al ser humano en este caso a que pues en lugar de adorar a Dios lo adoren a Él, y lo hace de muchas maneras, ¿no? Especialmente tratando de que el ser humano se olvide de la observancia del día sábado. Pero antes de entrar en detalle con esos asuntos, me gustaría entrar a la segunda parte de nuestra lección. Te decía, la primera parte es mostrarnos que en este caso la adoración sigue siendo el tema del conflicto y va a seguirlo siendo hasta la venida de Cristo Jesús. Va a ser el tema final. No hay otro punto sobre el cual se esté levantando o se esté llevando a cabo este conflicto más que el tema de la adoración. Ahora, la segunda parte de nuestro estudio, y por qué, tal vez te preguntarás por qué voy tan rápido, porque mira, justamente lo que más nos va a llevar tiempo es hablar acerca de la bestia o de las dos bestias de Apocalipsis 13, pero vamos a ir antes a la segunda parte del estudio, la crisis venidera. Mira, ¿qué va a ocurrir? Ya ha ocurrido, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, desde la entrada del pecado a este mundo, desde el propio Abel, que fue uno de los primeros adoradores de Dios, que enfrentó en este caso consecuencias por rendir adoración tal y como Dios la deseaba, porque ese es otro asunto, ¿no? Cuando hablamos de adoración, no se trata de cómo me siento yo adorando a Dios, sino de cómo pide Dios que yo adore o lo adore a Él. Hace un tiempo atrás conversaba con una persona. Esta persona era o es adventista, pero en su momento llegaba a una iglesia pues cristiana que no era adventista, es decir, llegaba al mismo tiempo a la iglesia adventista, pero también por las tardes el mismo sábado o a veces en otro día se iba a otra iglesia cristiana solamente. Y cuando yo vi eso, pues yo le pregunté, hermana, ¿usted ya no va a la iglesia adventista? Y ella me dijo, sí, yo sigo yendo, pero también voy a esta iglesia, porque en esa iglesia yo me siento cómodo, yo me siento bien, siento la presencia del Espíritu Santo. Y ella me expresaba el sentir. Y yo algo que le preguntaba o le mencionaba a esta persona era, hermana, ok, usted se siente así, pero ¿cómo se siente Dios? ¿Cree usted realmente que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, la adoración que se está presentando es la correcta? Y creo que ese es un punto muy importante cuando se trata de adorar a Dios. Abel, en este caso, adoró a Dios como Dios lo pedía. Y en el caso de Caín no fue así. ¿Qué ocurrió? Caín, cuando ve eso, ataca a su hermano. Cuando ve que su adoración no es aceptada, ataca a su hermano. Cualquier persona que ha tratado de servir a Dios, de adorar a Dios, siempre va a buscar el enemigo la manera de atacarlo. Siempre va a buscar el enemigo la manera de que su adoración se desvíe, de que en este caso sea desanimado, de que pues ya no desee seguir adorando a Dios, porque es justamente lo que el enemigo busca. Él simplemente desea que no se adora a Dios, y automáticamente, si no se adora a Dios, pues sabemos que estamos adorando, pues en este caso, a Satanás. Y te digo, el asunto del tema de la adoración es algo que siempre ha existido, y en los últimos días se va a avecinar, se acercará una crisis que tal vez no ha ocurrido en la historia de la humanidad, una crisis realmente compleja para aquellos que han decidido ser fieles a Dios. Y mira, el mismo Jesús desde sus tiempos lo predijo y lo hizo para la iglesia primitiva, pero también es un anuncio, una advertencia para nuestros días.
Juan capítulo 16, versículo 2. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús le advirtió a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas. Y vaya que fueron expulsados de las sinagogas, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron tratados como personas que eran blasfemas delante de Dios. E incluso la última parte que dice, y pensarán que rinden servicio a Dios, y cualquiera que os mate pensarán que rinde servicio a Dios. ¿No te recuerda la historia de Pablo? Antes de ser Pablo, obviamente, cuando era llamado Saulo de Tarso, y en este caso con el discípulo Esteban, un fiel mensajero de Dios, que en este caso, pues Saulo, consciente en la muerte de él, y apoya la decisión que se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces yo cuando leía esto rápidamente vino a mi mente esa historia de la Biblia, y tenía razón Jesús. Y en los últimos días esa situación se verá presente nuevamente en la historia de la humanidad. Se verá presente para aquellos que decidan ser fieles a Dios. Y mira, realmente Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, nos da un bosquejo de lo que se verá en esos últimos días, de esa persecución que enfrentaremos aquellos que decidan ser fieles a Dios. Apocalipsis 13, 15 y 17 dice lo siguiente: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. No vamos a entrar tanto en detalle con respecto a eso todavía, pero sí es sorprendente lo que ocurrirá si no se adora a la bestia. Nuevamente la adoración en medio del conflicto, y si no se adora a la bestia, entonces dice que pues enfrentarán la muerte. Y luego dice el verso 17: y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nuevamente vemos allí el asunto, ¿no? En el versículo 17, que en este caso la marca pues será esa distinción que permitirá en este caso que las personas puedan vender, comprar sin tener que enfrentar alguna sanción económica. Y por cierto, cabe mencionar, ¿no? Cuando habla la Biblia de la marca de la bestia, no se refiere literalmente a un chip, no se refiere al código de barras de los alimentos, no se refiere a nada que la corriente futurista pueda llegar a tratar de hacernos creer con respecto a esta marca. Es simplemente la decisión de adorar a Dios en sábado o en el día domingo. Es solamente eso, para dejarlo en claro, ¿no? Pero creo que es importante esto, porque imagínate, en los últimos días enfrentaremos básicamente la muerte, persecución, crisis económica, todo por decidir ser fiel a Dios. ¿Y por qué hago hincapié sobre esta situación? Porque mira, hoy en día, tal vez tú que me estás viendo a través de esta pantalla, tal vez conozcas a algún amigo, algún miembro de tu iglesia que por decidir ser fiel a Dios está enfrentando situaciones complejas económicamente. Tal vez hay alguien que está enfrentando situaciones complejas hablando económicamente, pero que no ha decidido ser fiel a Dios, que en lugar de eso ha decidido ceder. Y hago hincapié en este asunto. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre que hablo de este tema lo traigo a colación. El hecho de que si ahora que tenemos libertad no decidimos ser fieles a Dios, ¿qué sucederá cuando realmente venga el momento final de crisis? ¿Qué va a suceder con eso? Ahorita realmente tenemos libertad. Ahora tú puedes, no me dan el día sábado, no logro encontrar un trabajo en el día sábado, yo puedo dedicarme a otra cosa tal vez, puedo buscar otras opciones y de esta manera pues salir adelante. Pero cuando Cristo esté viniendo por segunda vez, cuando esa crisis final llegue, no habrá otras oportunidades, no habrá otras opciones
como que me consigo otro trabajo, como que el jefe lo va a entender. No, 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 no. Por eso la decisión de ser fiel a Dios tiene que ser hoy, como dijo un presidente de la República. La decisión tiene que ser el día de hoy. No puede ser mañana, no puede ser en 20 años, no puede ser cuando se presente la oportunidad. Porque mira, la verdad es que he escuchado muchas veces ese argumento, ¿no? Es que estoy esperando el momento, estoy esperando la oportunidad para hablar con él. No, no, no esperes ese momento. La decisión tienes que tomarla hoy. Hoy tienes que decidir ser fiel a Dios y de esa manera entonces poder prepararte desde ahora para ese momento de la crisis final. Ahora, vamos a ir a la última parte de la lección. Las dos bestias de Apocalipsis 13. Y mira, no vamos a entrar, la verdad te lo menciono con antelación, no vamos a entrar en el tema de, en este caso, ir analizando versículo por versículo, porque la realidad es que es bastante extenso este punto y todo lo que Apocalipsis 13 nos da con respecto al tema de las dos bestias. Sin embargo, vamos a tocar algunos puntos generales que nos pueden ayudar un poco a entender más este capítulo. Y ya lo que te decía al principio, ¿no? Ojalá que tú puedas indagar aún más, que puedas investigar aún más y de esta manera pues poder pues comprender mejor lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 nos inicia mencionando lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi, esto lo está haciendo Juan, y dice allí, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Mira, en primer lugar, la bestia que surge, dice allí el texto bíblico que lo hace, que surge del mar. Cuando surge del mar, cuando la Biblia nos habla acerca de que la bestia surge del mar, el mar en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice que representa en este caso pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que es una bestia que surge básicamente de poderes políticos, que surge en este caso de entre la humanidad. Otro punto interesante es que son las características de esta bestia. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, que tiene diademas en sus cuernos y que en este caso sobre las cabezas hay nombres blasfemos. Y dice también allí que esta bestia era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Mira, otro punto interesante pues es la descripción física de esta bestia. No es como cualquier bestia que pudiéramos llegar a imaginar o a conocer. Creo que es algo un tanto raro, ¿no? Pero ya nos habla en este caso que es un amoldeamiento de varias de varias bestias que hemos visto a lo largo del libro de Daniel, a lo largo del libro de Apocalipsis. Además de eso, el hecho de que mencione que hay diademas nos habla que es una bestia que tiene pues antecedentes acerca de reinados, acerca de reyes, ¿no? Entonces, eso también es algo bastante interesante, además de que habla blasfemia. Y pues también es otro punto muy interesante, ¿no? Porque no es algo que apoye, en este caso, el poder de Dios, sino todo lo contrario, no apoya a Dios como tal o el poder de Dios. Y por último, dice allí el verso 2, que el dragón es quien le da su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Justamente Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 lo identifica y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, esta bestia no es una bestia
que esté del lado de Dios, de parte de Dios. Es todo lo contrario, es una bestia que está en contra de Dios, que blasfema contra Dios, que surge de la humanidad, que surge de poderes humanos y no surge realmente del poder de Dios. Pero no solamente se queda allí la descripción que nos hace Apocalipsis, sino también en el versículo 5, Apocalipsis, Juan nos da otro punto también muy interesante de esta bestia. Dice Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Mira, el texto bíblico nos dice allí realmente que esta bestia es una bestia que tiene poder. Y ya este punto ya lo habíamos analizado en este caso en lecciones anteriores. Ya habíamos hablado acerca de los 42 meses o los 1260 años que son los que gobierna en este caso la bestia. Y solamente para refrescarnos un poco, para hacer memoria, hay que recordar que son 1260 años. No se refiere en este caso a días literales o a 42 meses literalmente hablando. Esto se toma de los 30 días en los que se cuenta en este caso un mes en el calendario hebreo. También hay que recordar que este periodo comienza en el año 538 y que termina en el año 1798, que es cuando el general Berthier en este caso toma al Papa y lo lleva prisionero a Francia, que es donde muere y es donde ocurre en este caso la herida mortal que se menciona aquí justamente en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, ya son asuntos que hemos estado pues viendo, analizando, que hemos estado corroborando que realmente han estado ocurriendo. Sin embargo, en el versículo 12 del mismo capítulo 13 se nos habla de otro punto muy importante. Dice allí Apocalipsis capítulo 13 versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Todavía no hemos entrado a analizar el tema de la segunda bestia que aparece en el capítulo 13. Sin embargo, sí hay un punto interesante que es la última parte del versículo, donde dice que la herida mortal fue sanada. ¿Cómo es sanada esta herida mortal y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando acerca de la crisis final? Mira, para ello vamos entonces ahora sí a tomar el punto acerca de la presentación de la segunda bestia que se hace aquí en Apocalipsis capítulo 13. Y para ello vamos a leer a partir desde el verso 11. Dice allí la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adoran, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número del hombre y su número es 666. Mira, se nos habla acerca de una segunda bestia. La diferencia entre la primera y la segunda es que la primera surge del mar y la segunda surge en este caso de la tierra.
Cuando nos habla acerca del surgimiento de la tierra, se nos hace referencia acerca de un lugar que es poco poblado. Es un lugar que en este caso pues no es como en el mar, ¿no? Donde hay muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas, no. Este lugar es un lugar realmente poco poblado. Y en este caso dice allí que esta segunda bestia ejerce o surge al final del periodo profético de la primera bestia. Es decir, al final del año o de los años alrededor del año 1798 después de Cristo. Y mira, ¿qué lugar puede encajar con la descripción de la segunda bestia? Este lugar no es otro más que, en este caso, Estados Unidos. ¿Por qué decimos que Estados Unidos? Porque Estados Unidos básicamente declara su independencia alrededor del año 1776, adopta su constitución en el año 1789 y es reconocido como potencia mundial a finales del siglo XIX. Y justamente Estados Unidos nace como nación en un lugar poco explorado, en un lugar donde no había establecido un poder como tal. Realmente eran tierras inexploradas, tierras en donde las personas huyeron a esta parte de Estados Unidos buscando justamente la libertad religiosa que no podían experimentar en este caso en Europa. Van como peregrinos y llegan con el deseo de redescubrir, con el deseo de poder adorar libremente a Dios. Sin embargo, pues cuando llegan, pues lo hacen y es allí donde empieza a encajar básicamente Estados Unidos con la descripción de lo que hace mención Apocalipsis en el caso de la segunda bestia. En la profecía bíblica, los cuernos representan en este caso poder, y a diferencia de la primera bestia que tiene diademas en sus cuernos, la segunda bestia pues no los posee, lo cual en este caso representa pues los dos, que no es una bestia que tenga pues poder como así lo tenía en este caso la primera bestia, y no es básicamente tan antigua, por así decirlo, como lo es en este caso la primera bestia. Además de eso, también nos menciona aquí el texto bíblico que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Aparentemente tiene la apariencia de mansedumbre, tiene la apariencia de apoyar en este caso la libertad religiosa, pero al final de cuentas es solamente un disfraz para conseguir su verdadero objetivo. También en este caso pues nos hace mención que esta segunda bestia hace grandes señales, y dice allí algo que me llama la atención, es lo que dice el versículo 12: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. O sea, vuelve nuevamente a retomar básicamente pues lo que la primera bestia hizo, ¿no? Solamente que ahora con el disfraz de pues rendirse, con el disfraz de libertad, con el disfraz de bueno, querer lo mejor para la humanidad, ¿no? Que al final de cuentas es solamente algo muy sutil para terminar destapándose y querer en este caso llevarnos a la adoración de la primera bestia, que básicamente desea que sea adorada, en este caso en el día de reposo que ellos han impuesto, que es básicamente el día domingo y no el día sábado como la Biblia lo apoya, ¿no? Y al final pues muchos seres humanos, como lo describe Apocalipsis 13, ceden ante esta situación, ¿no? Son asuntos, la verdad, muy interesantes. Te digo, podemos pasarnos todo el rato hablando y analizando punto por punto, pero no lo vamos a hacer porque la verdad que nos faltaría muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo,
creo que el punto principal al cual me gustaría llamar la atención en esta ocasión, y es básicamente también la conclusión de la lección de esta semana, es lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Después de todo esto, vemos en Apocalipsis capítulo 14 a un grupo de personas que sale triunfante, un grupo de personas que se mantiene fiel a Dios. Pero ¿cuáles son las distinciones de este grupo de personas? Apocalipsis 14, 12. Dice el texto bíblico: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira, el enemigo intentará por todos los medios. Va a intentar buscar las maneras de hacer todo lo posible porque en este caso, pues Satanás pues logra su objetivo de llevarse a los más que pueda antes de que su historia final termine. Sin embargo, la Biblia nos deja muy en claro que al final Dios siempre tiene a un pueblo que está preparando. Dios tiene a un pueblo que saldrá triunfador cuando Él venga por segunda vez. Un pueblo que en este caso guarda los mandamientos de Dios, que adora a Dios y que tiene sobre todo su fe puesta en Cristo Jesús, que confía solamente en Cristo Jesús. Aunque el enemigo disfrace lo que quiera disfrazar, aunque el enemigo busque nuevos discursos para captar la atención de la mente del ser humano, creo que en la palabra de Dios tenemos el ancla más segura. La palabra de Dios y en Cristo Jesús, en guardar sus mandamientos, podemos verdaderamente salir vencedores. Y esta es la característica final de aquellos que se preparen, de aquellos que vengan o que Jesús vendrá a buscar cuando Él venga por segunda vez, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús. Entonces, animarte especialmente a eso. Hoy tenemos libertad. No esperes al momento de la crisis final para tratar de buscar a Dios, para tratar de consagrarte, de ser fiel a Él. Hoy tenemos que aprovechar este momento. Hace un tiempo atrás platicaba con una persona que me decía, se había alejado de la iglesia, se había alejado de Dios, y yo recuerdo que le preguntaba, ¿y qué espera para volver? Y esta persona me decía, voy a volver justo cuando Jesús esté viniendo por segunda vez. Yo le decía, mire hermana, cuando ese momento llegue, tal vez no tendrá oportunidad de volver, porque cuando ese momento llegue, la puerta de la gracia probablemente se estará cerrando, y si hemos endurecido nuestro corazón ahora que hay libertad, no esperemos que cuando ese momento llegue nuestro corazón esté receptivo. Ya no se podrá. Ahora tiene que buscar a Dios. Ahora tiene usted que realmente acercarse a Él. Y es lo mismo que te digo, no esperes y no digas voy a ser fiel a Dios cuando el momento llegue, ahorita pues es que tengo necesidad, Dios lo va a entender. No queramos en este caso que Dios apruebe lo que ya Él ha rechazado, ha desaprobado. Al contrario, seamos fieles a Él. Si Él nos dice algo, si Él nos pide que lo adoremos en la manera como Él lo dice, es por una razón, y ojalá que podamos comprenderlo y de esta manera decidir ser fieles.